Bienvenidos a la clase 23 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase veremos la regla del L'Hopital. Veremos también el teorema del valor medio generalizado, que es lo que nos permite demostrar esta regla, y también veremos los casos en los cuales podemos aplicar la regla del L'Hopital. Veremos las formas indeterminadas 0 partido por 0, las formas indeterminadas infinito partido por infinito y otras formas indeterminadas que se pueden transformar en estas dos anteriores. Como saben, la parte de ejercitación quedará para los y las estudiantes. Entonces, vamos a partir de la siguiente manera. La regla del L'Hopital es una regla que nos permite calcular límites de esta forma, límite de una función f dividido sobre una función g, donde estas funciones deben satisfacer ciertas condiciones que vamos a ver en detalle un poco más adelante, ¿ya? Pero básicamente nos permite obtener límites de esta forma, ¿ya? Calcular límites de esta forma de manera sencilla, entre comillas, ¿ya? Una versión débil del teorema del L'Hopital, de la regla del L'Hopital, se obtiene al suponer que f y g son funciones con derivada continua en una vecindad del punto x0, tales que f de x0 es igual a g de x0 igual a 0, y además la derivada de g en x0 no se hace 0. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros podemos aplicar el teorema del valor medio a las funciones f y g en este intervalo que vamos a suponer que está contenido en la vecindad B, que nosotros habíamos dicho al inicio, ¿ya? Y esto nos permite obtener esta igualdad, ¿ya? Es decir, bajo estas condiciones que están acá, el límite de f de x sobre g de x es igual al cociente entre la derivada de f en x0 y la derivada de g en x0. ¿De dónde sale esto? Bueno, vamos a detallar un poco eso. Entonces, por teorema del valor medio, vamos a poner aquí 1, existe, existe una constante 1 en el intervalo x0, x, tal que f de x menos f de x0 partido por x menos x0 es igual a f' de c, 1. Entonces aquí nosotros estamos aplicando el teorema del valor medio a la función f en el intervalo x0x y nos permite encontrar una constante 1 en este intervalo de manera que se cumpla esta igualdad. De la misma manera, nosotros podemos mostrar, usando el mismo teorema del valor medio, pero ahora para la función g, que existe una constante c2 en el intervalo x0x, tal que g de x menos g de x0 partido por x menos x0 es igual a g' de C2. ¿Ya? Ahora, como como se está cumpliendo esto, f de x0 igual g de x0 igual 0, entonces resulta que esta condición de acá, esta igualdad de acá, se puede escribir de esta manera. F de x partido por x menos x0 igual f' de C1, y esta igualdad de acá se puede escribir como g de x partido por x menos x0 igual g' de C2. ¿Está bien? Entonces tenemos esas dos igualdades, esa que está ahí, esa que está ahí. Entonces si nosotros juntamos de alguna manera estos dos, entonces de 1 y 2, tenemos que existen C1 y C2 en el intervalo x0, x, tales que el cociente entre eso y eso es igual al cociente entre f'C1 y g' de C2. Entonces existen C1, C2 en ese intervalo, tal que f de x partido por g de x, esto es el cociente entre eso, y esto tiene que ser igual al cociente entre f' de C1 partido por g' de C2. Entonces, eso es lo que nos da como consecuencia el teorema del valor medio. ¿Está bien? Cuando lo aplicamos por separado
a la función f y a la función g, ¿ya? Entonces, ahora si nosotros tomamos el límite, cuando x tiende a x0, de f de x partido por g de x, bueno, esto es lo mismo que tomar el límite cuando x tiende a x0, de f' de c1 partido por g' de c2, y ahora nosotros queremos ver cuánto vale este límite. Entonces, como x tiende a x0, y resulta que el C1 y el C2 están entre x0 y x, entonces cuando el x se acerca al x0, entonces eso obliga a que el C1 y el C2 también se tengan que acercar al x0. Entonces si el x se acerca al x0, entonces C1 se acerca a x0 y C2 se acerca a x0, y esto me estaría diciendo por continuidad de las funciones derivadas de f y g, esa es la condición que estamos imponiendo acá. F y g son funciones con una derivada continua en una vecindad b del punto x0, entonces nosotros concluimos que la derivada en c1 se acerca a la derivada en x0, esto es por continuidad, ¿ya? Aquí debería poner bien ese paréntesis. Y además, g' de C2 se acerca a g' de x0. Y con eso nosotros podemos decir que entonces el límite, cuando x tiende a x0, de f de x sobre g de x es igual a este límite, eso partido por eso, y por lo que acabamos de mostrar acá, esto es igual a f' de x0 partido por g' de x0. Entonces, bajo estas condiciones, ya, el límite, cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x, es igual a f' de x0 partido por g' de x0, ¿ya? Esta es una versión débil del teorema de L'Hopital, o la regla de L'Hopital, ¿ya? ¿Cómo se obtiene la versión general? La versión general se obtiene del teorema del valor medio generalizado. Entonces, el teorema del valor medio generalizado nos permite obtener una demostración para la regla general del L'Hopital. ¿Qué dice este teorema? Dice, sean f y g dos funciones que cumplen las siguientes condiciones. F y g tienen que ser continuas en un intervalo cerrado. Las derivadas tanto de f y de g deben existir en el intervalo abierto, ¿ya? Y con esta condición extra de que la derivada de g no se haga cero en el intervalo abierto a, b. ¿Cuál es la consecuencia de este teorema? Es que existe una constante en el intervalo AB, de manera que se cumple esta igualdad. Ese es el teorema del valor medio generalizado y es el que nos permite obtener una demostración para la regla de L'Hopital. Ahora, hay que notar un par de cosas acá. Primero, demostración del teorema del valor medio generalizado. La demostración se obtiene al aplicar el teorema del valor medio usual a esta función en el intervalo a, b. Entonces vamos a poner acá sea h de x la función f de x multiplicado por g de b menos g de a menos g de x multiplicado por f de b menos f de a. Entonces, notar que bajo las condiciones que están acá, la función f y g son continuas en AB, las derivadas tanto de f y de g existen en el intervalo abierto. Entonces, esa información, estos dos puntos, me están diciendo básicamente que h es continua en el intervalo cerrado, ¿sí? Por álgebra de funciones continuas, simplemente. Esto es una constante, esto es una constante. Aquí tengo una función por una constante. Si la f es continua, entonces esto es continua. Si la g es continua, entonces eso también. La diferencia de funciones continua es continua. Entonces, hay continuidad de la función h en el intervalo a, b. La función h es derivable en el intervalo a, b.
Y eso es básicamente porque la f y la g son funciones derivables en el intervalo abierto, ¿ya? Entonces, como la función h satisface estas dos condiciones, entonces por el teorema del valor medio, el teorema del valor medio usual, ¿ya? Que habíamos visto clases anteriores, existe una constante en el intervalo abierto, tal que h de b menos h de a partido por b menos a es igual a h' de c. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio, ¿ya? Ahora, una cosa que, bueno, pueden mostrar sin ningún problema es que h de b menos h de a, o sea, si yo reemplazo por b acá arriba, ¿sí? Me va a quedar f de b multiplicado por eso, menos g de b multiplicado por eso, y después evalúo en a, o sea, me va a quedar f de a multiplicado por eso, menos g de a multiplicado por eso. Si hago la diferencia entre esas dos cosas, eso me da 0, y por lo tanto, esto que está acá, que le vamos a poner, bueno, no le vamos a poner asterisco, le vamos a poner una estrella. Entonces, estrella se escribe de esta manera: h' de c igual 0. ¿Está bien? Y eso es básicamente porque h de b menos h de a me da 0. Ahora, si nosotros escribimos h' de c igual 0, es decir, vamos a tener que derivar acá la función h, la vamos a evaluar en c, la vamos a igualar a 0 y vamos a ver qué obtenemos de ahí. Entonces, fíjense que si derivamos h, va a quedar f' de x multiplicado por eso, esto es una constante, menos g' de x multiplicado por eso, que eso también es una constante. Entonces nos va a quedar lo siguiente: esto nos va a quedar f' de c multiplicado por g de b menos g de a menos g' de c multiplicado por f de b menos f de a, y esto igual 0. Y si nosotros, digamos, pasamos este para el lado derecho, dividimos por g, entonces, bueno, un poco de álgebra simplemente, la conclusión final sería que f de b menos f de a partido por g de b menos g de a tiene que ser igual a f' de c partido por g' de c. Y ahí está, digamos, la demostración del teorema del valor medio generalizado, ¿ya? Eso es una cosa. Lo otro, dos observaciones que son importantes, ¿ya? Una cosa es que si es que uno pone que la función g es igual a x, entonces se recupera el teorema del valor medio usual. Es decir, si nosotros ponemos, vamos a poner aquí, si g de x es igual a x, entonces, bueno, g' de x me da 1, lo que me está diciendo básicamente es que g' de c es 1. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, en esta última igualdad, me va a quedar f de b menos f de a partido por g de b, que es b, menos g de a, que es a, dado que la función g es x, ¿ya? Y esto me va a quedar igual a f' de c partido por g' de c, que es 1. ¿Está bien? Entonces, si la función g es igual a x, entonces se obtiene el teorema del valor medio usual. ¿Está bien? Esa es la conclusión del teorema del valor medio usual, ¿ya? Por otra parte, fíjense que la gracia que tiene este teorema del valor medio generalizado es que nos permite concluir la existencia de una constante en este intervalo que cumpla con esta condición. Si nosotros aplicamos el teorema del valor medio usual, tanto a la función f como a la función g, con esta misma hipótesis, ¿ya? Pero por separado, ¿sí? Digamos, aplicamos el teorema del valor medio a la f, a la g por separado, nosotros lo que vamos a obtener acá va a ser, digamos,
algo muy parecido, salvo que acá en el numerador va a aparecer una constante distinta a la constante que va a aparecer acá abajo, ¿ya? Eso es si es que uno aplica el teorema del valor medio por separado a la función f y g. Entonces, el teorema del valor medio generalizado lo que hace es obtener solamente una constante, y eso es mucho mejor, ¿ya? Entonces, esas son dos observaciones que pueden ser importantes. De nuevo, repito, el teorema del valor medio usual implica que existen dos constantes que satisfacen la condición anterior. El teorema del valor medio generalizado me garantiza la existencia de una constante que cumple esa condición, ¿ya? Bueno, y con esto ya estamos en, digamos, eso es lo que nos permite obtener la demostración para la regla del L'Hopital. Entonces, vamos a ver dos reglas, ¿ya? O sea, dos versiones de la regla del L'Hopital. La versión 1, podríamos llamarlo así, ¿ya? Que es para formas 0/0, formas indeterminadas 0/0. ¿Qué significa esto? Bueno, se dan f y g dos funciones derivables en un intervalo donde en un intervalo, perdón, donde I es una vecindad perforada de x0, de manera que se cumpla esta igualdad. El límite de la f tiene que ser igual al límite de la g cuando x se acerca a x0, y ambos tienen que ser 0. Si es que el límite de las derivadas es igual a L, ¿ya? Donde L aquí tiene tres posibilidades, puede tener tres posibilidades, o es un número real, o me da infinito, o me da menos infinito, se aplica a cualquiera de esos tres casos. Entonces, si es que este límite me da un número real, infinito o menos infinito, entonces la conclusión es que el límite que yo quiero calcular tiene que ser igual al límite anterior. Entonces, vamos a escribir esa regla del L'Hopital, la versión 1. Entonces aquí vamos a poner versión 1, regla del L'Hopital. Entonces la versión 1 dice f y g funciones derivables en el intervalo I o en la vecindad I perforada del x0, en una vecindad perforada de x0. ¿Ya? Entonces esa sería como la primera condición. La segunda condición, esta condición es importante, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a 0, y el límite cuando x tiende a x0 de la función g es igual a 0. Esto que está acá, eso que está acá, se puede decir de manera equivalente de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x. Si es que se cumplen estas dos cosas, uno dice que este límite tiene la forma indeterminada 0/0. ¿Por qué? Porque el límite de la función f es 0 y el límite de la función g también es 0. Entonces, si ocurre eso, esas dos cosas, uno dice que el límite del cociente tiene la forma indeterminada 0 partido por 0. Esto no significa que sea 1, ¿ya? Esto, 0 partido por 0, no está definido. ¿Está bien? Entonces, si se cumplen esas dos condiciones y además, si este límite, cuando x tiende a x0, del cociente de las derivadas me da L, donde L puede ser un número real, infinito o menos a infinito, entonces el límite cuando x tiende a x0, y aquí lo vamos a escribir de otra manera, bueno, en el fondo es lo mismo. Si es que este límite me da un número real, infinito o menos infinito, entonces el límite que yo quiero calcular, que es ese originalmente, tiene que ser igual al límite de las derivadas.
Eso es lo que dice la regla de L'Hopital. Y para que se cumpla eso, tiene que pasar, digamos, se tienen que cumplir estas dos condiciones que están en el punto 1 y en el punto 2. ¿Está bien? Esa es la regla de L'Hopital para las formas indeterminadas 0 sobre 0. Bien, una observación chica. Lo anterior también es válido si en lugar de x0, es decir, en lugar de considerar límites dobles por derecha e izquierda, uno considera límites laterales, es decir, cuando uno se acerca por la derecha o por la izquierda, o bien si es que uno considera límites a infinito o menos infinito. ¿Está bien? Eso se cumple de igual manera. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver dos ejemplos. ¿Ya? Vamos a resolver el límite que está en 1 y el límite que está en 3. El otro queda de ejercitación para ustedes. ¿Ya? Entonces, ejemplo 1. Límite cuando x tiende a 0, exponencial 3x menos 1 partido por x. En este caso, nosotros decimos que f de x es la exponencial, g de x es x. ¿Ya? Entonces, fíjense que estas funciones f y g son funciones derivables en todo R. ¿Ya? En particular, van a ser derivables en una vecindad perforada del 0, que es justamente una de las hipótesis que están acá. ¿Ya? Eso que está ahí. Sean f y g dos funciones derivables en una vecindad perforada de x0. Esa f y esa g son derivables en todo R, en particular son derivables en cualquier vecindad perforada de x0. ¿Ya? Así que eso se está cumpliendo, digamos, casi trivialmente. Segundo, el límite, cuando x tiende a 0, de la función f, es decir, el límite cuando x tiende a 0 de esto, exponencial elevado a 3x menos 1, este límite, usando álgebra de límites, esto me da 0, y por otra parte, el límite cuando x tiende a 0, ahí debería poner 0, de la función g, esto es 0 también. Entonces resulta que acá tenemos que este límite tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces estamos en condiciones de ver si es posible aplicar la regla de L'Hopital. ¿De qué depende? Depende de si este límite existe o no. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar, ¿ya?, el límite del cociente de las derivadas. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f' partido por g'. Si nosotros derivamos la función f, ahí está la función f, nos va a quedar 3 exponencial elevado a 3x partido por 1. La derivada de arriba es eso, la derivada de abajo es 1. Y este límite, si es que nosotros usamos simplemente álgebra de límites, me da 3. Es decir, el límite del cociente de las derivadas me da un número real. Si es que este límite me da un número real, entonces el límite que yo quiero calcular, que es este, ¿ya?, tiene que ser igual a eso. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo la regla de L'Hopital. Entonces, por lo tanto, usando la regla de L'Hopital, el límite, cuando x tiende a 0, de e elevado a 3x menos 1 partido por, era x, no 3, es igual al límite cuando x tiende a 0 de 3 elevado a 3x, y esto es 3. Y con eso estamos listos con el ejercicio 1. ¿Ya? Bien, vamos a resolver ahora el ejemplo 3. Ejemplo 3.
Entonces queremos calcular este límite, límite cuando cuando tiende a 0 de exponencial elevado a seno menos exponencial de x, todo esto partido por seno de x menos x. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestra función f sería e elevado a seno de x menos e elevado a x. Nuestra función g sería seno de x menos x. Ambas funciones son derivables en todo R, en particular van a ser derivables en cualquier vecindad perforada del cero, en este caso, ¿ya? Así que se estaría cumpliendo la primera parte, ¿ya? Además, el límite, cuando x tiende a... lo vamos a escribir ahora de esta forma, a ver, mejor, así no estamos escribiendo tanto. Entonces voy a poner este límite tiene la forma 0 sobre 0. Tiene la forma 0 sobre 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el límite del numerador me da 0, el límite del denominador también me da 0. Se está cumpliendo lo segundo, lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, si es que este límite tiene la forma indeterminada 0 sobre 0, podemos ver si es que podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿De qué depende de si podemos aplicar esta regla o no? De si podemos calcular este límite o no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner 1 acá. Entonces vamos a poner límite cuando x tiende a 0 del cociente de las derivadas. Entonces derivamos la función f, que sería eso. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 0. La derivada de eso es la misma, e elevado a seno de x, por coseno de x, regla de la cadena, menos la derivada de la exponencial, que es la misma, partido por derivada de seno menos derivada de x, entonces nos queda coseno de x menos 1. Y fíjense que este límite tiene la forma 0 sobre 0. Entonces tiene la forma 0 sobre 0, la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital, es decir, calcular el límite del cociente entre las segundas derivadas, ¿ya? Porque hasta el momento no podemos concluir nada. Si tiene la forma 0 sobre 0, esa forma indeterminada, no podemos concluir nada. Entonces, vamos a mirar ahora límite cuando x tiende a 0 de f2' de x partido por g2' de x. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una forma indeterminada 0 sobre 0, entonces derivamos el numerador, el denominador y calculamos el límite, ¿ya? Entonces, eso nos pasó acá, ¿sí? Teníamos el límite de f de x sobre g de x, el límite de f sobre g tiene la forma 0 sobre 0, derivamos y vemos que nos da. Este límite nuevamente tiene la forma 0 sobre 0, derivamos y vemos lo que nos da. Entonces aquí nos va a dar límite cuando x tiende a 0. Segunda derivada, es decir, queremos derivar esto. Entonces nos queda la derivada de la exponencial, e elevado a seno de x, por la derivada de seno, que es coseno, multiplicado por eso, es decir, por coseno cuadrado, más, menos de hecho, porque vamos a derivar el coseno, cuya derivada es menos seno, multiplicado por esa exponencial, ¿ya? Aquí está la derivada de eso, menos la derivada de la exponencial. Y todo esto partido por menos seno de x. Entonces, en la derivada de esto, ahí está, derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero, como la derivada del segundo es menos seno, entonces me queda un menos ahí, menos la derivada de esta exponencial, dividido en la derivada del denominador, derivada de coseno en menos seno. Y ahora fíjense que este límite de nuevo tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces tiene la forma 0 sobre 0. Entonces como de nuevo tenemos la forma 0 sobre 0, podemos derivar nuevamente.
Entonces, derivamos nuevamente a ver qué nos da. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de f3' de x partido por g3' de x. Entonces, ¿qué nos da acá? Vamos a poner límite cuando x tiende a 0. La derivada del de arriba, entonces la derivada de esto, derivada de exponencial de seno, e elevado a seno, multiplicado por la derivada de seno, que es coseno. Como está multiplicando por un coseno cuadrado, entonces nos va a quedar un coseno al cubo, ¿ya? Más, ¿cierto? Más exponencial de seno, sin derivar, por la derivada del coseno al cuadrado. Y la derivada del coseno al cuadrado es 2 coseno por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces nos va a quedar aquí un menos. Entonces nos va a quedar un 2 seno x coseno x. Y aquí estaría simplemente la derivada de eso, ¿ya? Menos derivada de seno, coseno, por la exponencial, exponencial de seno. Y aquí me va a faltar espacio, así que vamos a tener que llevarnos esto hacia abajo. Vamos a dejarlo por ahí. Igual, ahí sí. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos acá. Entonces, derivamos seno, coseno, multiplicado por la exponencial, seno de x, más, ¿cierto? Este sin derivar, perdón, este sin derivar por la derivada de la exponencial. Ahí ¿está bien? Menos e a la x. Y todo esto partido por la derivada de menos seno, que es menos coseno x. Entonces, fíjense ahora que este límite ya no tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, el límite anterior no tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Y por álgebra de límites, nosotros podemos concluir que el límite, cuando x tiende a 0, de f3' de x partido por g3' de x, es igual a, bueno, si usamos álgebra de límites, cuando el x tiende a 0, esto se acerca a 1, esto de acá se acerca a 0, esto de acá se acerca a 1, esto de acá se acerca a 0, y esto de acá se acerca a menos 1, es decir, me va a dar 1 menos 0 menos 1 más 0 menos 1, y todo esto partido por menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Me quedó... a ver, me quedó un 1 menos 1, eso es 0, menos 1, así que me quedó menos 1 partido por 1, eso me da 1. A ver... ya, sí, estábamos bien hasta ahí, estaba simplemente revisando. Bien, entonces, el límite del cociente entre las terceras derivadas me da 1. Si nosotros aplicamos la regla del L'Hopital, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 de la segunda derivada, del cociente entre las segundas derivadas de f y g, también me da 1. Si nosotros volvemos a aplicar la regla del L'Hopital, entonces el límite, si es que este límite es 1, entonces el límite con una derivada también me da 1. Y si el límite del cociente entre las derivadas me da 1, entonces el límite del cociente entre las funciones f y g también me da 1. Entonces aquí estoy aplicando la regla del L'Hopital 3 veces. Aquí está una vez,
2 veces, 3 veces. Y listo. Con eso hemos concluido que el límite de esta función me da 1, ¿ya? Y eso es lo que está ahí. Y bueno, con esto estamos listos con la parte de ejercitación. Lo que vamos a ver ahora es algunas observaciones acerca de la regla del L'Hopital, ¿ya? Entonces, primera observación, esta regla no se puede aplicar si es que uno no tiene formas indeterminadas. Aquí tienen un ejemplo, ¿ya? En este ejemplo, vamos aquí a poner 1. Este ejemplo es un ejemplo sencillo que muestra que la regla del L'Hopital no se puede aplicar si es que uno no tiene una forma indeterminada. Entonces, si es que uno aplica álgebra de límites acá, aquí sí se puede, porque el límite cuando x tiende a 0 del denominador no se hace 0, de hecho es menos 2, ¿ya? Entonces, aplicando álgebra de límites, uno concluye que el límite es 1/2, ¿está bien? Entonces, este es el valor real del límite. Si es que uno aplica, digamos, la regla del L'Hopital, a pesar de que no se puede, ¿ya? O sea, perdón, a pesar de que no tiene la forma indeterminada, ¿ya? Se cumplen todas las hipótesis, salvo esta hipótesis que está acá, esta hipótesis de que el límite tanto del numerador como el denominador son 0, ¿ya? Eso es lo único que no se está cumpliendo. Entonces, si es que uno toma la derivada del numerador y lo divide por la derivada del denominador, entonces el resultado al cual uno va a llegar es, bueno, 2x sobre 2x, esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1, al simplificar, y esto me da 1. Entonces, si es que uno dice, si es que uno aplica la regla del L'Hopital acá, uno obtiene el valor 1, que es un valor totalmente distinto al valor original. Entonces, como conclusión, esta regla no se puede aplicar si es que uno no tiene formas indeterminadas, ¿ya? Eso es con respecto a la primera observación. Con respecto a la segunda observación, la regla del L'Hopital no siempre simplifica el trabajo al calcular límites, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo. Entonces, en este límite, límite cuando x tiende a infinito, x por e a la menos x, este límite yo lo puedo ver de esta manera. Límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x partido por 1 sobre x. ¿Por qué lo estoy escribiendo de esta manera? Porque de esta manera tiene la forma 0 sobre 0, que es lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, como tiene la forma 0 sobre 0, entonces lo que podemos hacer es derivar el numerador, derivar el denominador y ver qué nos da. Entonces derivamos arriba, derivamos abajo, límite cuando x tiende a 0, la derivada de eso es menos e a la menos x, la derivada del de abajo es menos 1 sobre x cuadrado, entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0, e a la menos x partido por 1 sobre x cuadrado, y este límite tiene la forma 0 sobre 0. Hasta el momento no hemos concluido nada al derivar una vez, ¿ya? Como tiene la forma 0 sobre 0, podríamos volver a derivar para ver qué nos da. Límite cuando x tiende a 0, derivada de eso, que sería menos, a ver, lo vamos a escribir bien mejor, derivada del numerador partido por derivada del denominador. La derivada del numerador es menos e a la menos x, derivada del denominador es menos 2 partido por x cubo, ¿ya? En este caso nos queda e a la menos x partido por 2 partido x cubo, y esto sigue teniendo la forma 0 sobre 0. Entonces hemos derivado 2 veces y hasta el momento no tenemos conclusión. Podemos seguir derivando, derivar por tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Ustedes se pueden dar cuenta de que todos esos límites van a seguir teniendo la forma 0 sobre 0 y no van a poder concluir nada. ¿Está bien? Esto no está diciendo que el límite no se pueda calcular, ¿ya? Solamente que no tenemos información usando este método, ¿ya? Y fíjense en cómo va cambiando la derivada del denominador, ¿sí? La potencia de x en el denominador, ¿ya? En el denominador del denominador.
Entonces aquí tienen x cuadrado, x cubo, si vuelven a derivar en el denominador, del denominador va a aparecer x elevado a 4 y después x elevado a 5, x elevado a 6, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces aquí no podemos concluir absolutamente nada, pero sin embargo, este límite cuando x tiende a infinito de x por e a la menos x, esto es 0. Esto lo vamos a ver en breve, ¿ya? Cuando veamos la forma indeterminada infinito sobre infinito, ¿ya? Pero si es que nosotros lo vemos de la forma 0 sobre 0, no se puede concluir absolutamente nada, ¿ya? Eso es con respecto a la observación 2. Respecto a la observación 3, no todos los límites se pueden calcular usando esta regla, ¿ya? Entonces, consideremos este límite. El límite cuando x tiende a 0, x cuadrado por seno de 1 sobre x, partido por x. En este caso, la función f sería esa, x cuadrado por seno de 1 sobre x, y la función g sería x. Claramente, este límite, cuando x tiende a 0, de la función g de x es 0. Por otra parte, el límite quizá es algo menos evidente de que esto también es 0. ¿Por qué esto es 0? Bueno, teorema del sándwich, del acotamiento, vamos a poner. ¿Ya? Entonces, usando el teorema de acotamiento, uno puede mostrar de que este límite es 0. Así que este límite tiene la forma 0 sobre 0. Así que podemos ver qué pasa si es que aplicamos la regla del L'Hopital, es decir, derivamos el numerador, derivamos el denominador, tomamos el límite y vemos qué nos da. Entonces, límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado por seno de 1 sobre x, derivado de eso, y todo esto partido por derivada de x. Entonces, si nosotros derivamos el numerador, nos va a quedar la derivada de x cuadrado, 2x, por seno de 1 sobre x, más la x cuadrado sin derivar, por la derivada de seno de 1 sobre x, la derivada de seno es coseno, multiplicado por la derivada de 1 sobre x, y eso es menos 1 sobre x cuadrado. Y todo esto partido por 1. Este límite, cuando x tiende a 0, nos queda así, seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Entonces, este es el límite que nos dio cuando nosotros derivamos arriba y derivamos abajo. Pero este límite no existe. Pero este límite no existe, dado que este límite cuando x tiende a 0, del coseno de 1 sobre x, este límite no existe. ¿Está bien? Entonces, no existe el límite. No podemos hacer absolutamente nada. La regla del L'Hopital está condicionada a que el límite del cociente de las derivadas sea un número real, infinito o menos infinito. ¿Está bien? No estamos en el caso, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Significa que el límite no se puede calcular? ¿El límite no existe? ¿Qué significa esto? Pero fijémonos en lo siguiente, si es que nosotros vemos este límite, si es que intentamos calcular este límite, pero de otra manera, ¿ya? Sin usar la regla del L'Hopital, entonces, por otra parte, vamos a poner, por otra parte, el límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado por seno de 1 sobre x, todo esto partido por x, esto es el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 sobre x, y este límite uno puede mostrar que es 0 usando el teorema de acotamiento nuevamente. Teorema de acotamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Este límite sí existe, pero no se puede usar la regla del L'Hopital para calcular este límite.
¿Y por qué no se puede usar la regla de L'Hopital? Porque cuando uno quiere calcular el límite del cociente entre las derivadas, ese límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque este límite no existe. ¿Está bien? Entonces, son importantes estas tres observaciones. La regla de L'Hopital solamente se puede aplicar cuando hay formas indeterminadas, ¿ya? Vamos a ver a lo largo de esta clase cuáles son todas las formas indeterminadas en las cuales uno puede aplicar esta regla. No siempre se simplifica el trabajo, en algunos casos quizás nunca vamos a llegar al valor, ¿ya? Como lo vimos en este ejemplo, si uno deriva y deriva y deriva y deriva, entonces la conclusión no hay conclusión, digamos, ¿ya? Y el tercer punto es que no todos los límites se pueden calcular usando esta regla, como por ejemplo en este caso, ¿ya? Bien, otras formas indeterminadas. La forma indeterminada infinito sobre infinito. Entonces, esta, digamos, podríamos llamarla la versión 2 de la regla del L'Hopital, ¿ya? Entonces, em, esta versión 2 es una versión distinta a la anterior. En este caso, uno pide que el límite de la f y el límite de la g sean más o menos infinito. Y en eso hay, bueno, 4 casos. Por ejemplo, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x sea infinito, el límite cuando x tiende a x0 de la g de x también sea infinito, que sean los dos menos infinitos, por ejemplo, f de x, debería poner acá, f de x igual menos infinito, el límite de la g menos infinito, el límite de la f infinito y el de la g menos infinito, o al revés, que el de la f sea menos infinito y el de la g sea más infinito. Menos debería haber puesto acá. Menos y el límite cuando x tiende a x0 de la g es infinito. Entonces, en esta regla están estas 4 posibilidades. O sea, si se cumple eso, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Si se cumple eso, también puedo aplicarla. Si se cumple eso o eso, también puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Está bien? Y bueno, el teorema es muy parecido a la forma 0 sobre 0. Lo único que está cambiando acá es esta parte. Esa parte que está ahí. Es lo único que está cambiando con respecto a la versión anterior. Entonces, si es que el límite del cociente entre las derivadas me da un número real, infinito o menos infinito, entonces ese límite tiene que ser igual a ese límite. Y esto se puede aplicar tantas veces como sea necesario, dependiendo si es que al derivar se van obteniendo formas indeterminadas o no. ¿Está bien? Y para esta regla valen las mismas observaciones anteriores. O sea, no siempre se van a poder calcular los límites con esta regla, solamente se va a poder aplicar a formas indeterminadas y no siempre va a simplificar el trabajo. Todo depende de cómo sean las funciones, ¿ya? Entonces, bueno, eh, a- otras observaciones adicionales. Lo anterior también es válido cuando uno considera, en vez de los límites a un número real, o sea, claro, bien digo, a un número real, también uno podría considerar estos límites hacia más infinito, a menos infinito, o simplemente podría considerar los límites laterales, ¿ya? Es decir, aquí uno podría poner límite por la derecha o por la izquierda, o límite a infinito o a menos infinito. Igual vale, ¿ya? Otra observación, expresiones como estas que están acá, también corresponden a formas indeterminadas, ¿ya? Y para estas situaciones se transforma la expresión de manera de poder aplicar los teoremas anteriores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos la forma 0 por infinito. Nosotros ya vimos la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Digamos, la forma 0 sobre 0 en la versión 1, ¿ya?
esta versión que está acá, y la forma infinito sobre infinito es esta versión que está acá, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Entonces, forma, vamos a poner acá, forma 0 por infinito. Entonces, una forma 0 por infinito se presenta cuando uno quiere calcular un límite de esta forma, de f de x por g de x, donde, aquí lo vamos a poner así mejor, se presenta cuando queremos calcular límites de esta forma, donde límite cuando x tiende a x0 de f de x me da 0 y el límite cuando x tiende a x0 de la función g me da infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo uno va a tratar a estos límites? O sea, en el fondo quiero explicar esto que está acá, ¿ya? Porque dice, para estas situaciones se transforma la expresión, es decir, nosotros tenemos que transformar esta expresión de manera de poder aplicar el teorema de L'Hopital, es decir, nosotros vamos a transformar esta forma indeterminada, 0 por infinito, en alguna de estas formas indeterminadas. ¿Cómo se hace eso? Entonces, el límite, cuando x tiende a x0, de f de x por g de x, uno lo puede escribir de dos maneras. O bien lo puede escribir de esta manera, límite cuando x tiende a x0 de f de x partido por 1 sobre g de x, o bien límite cuando x tiende a x0 de g de x partido por 1 sobre f de x. ¿Ya? En este caso, si es que uno tiene f de x sobre g de x, entonces en este caso el límite va a tener la forma 0 sobre 0. ¿Ya? En este caso, si es que la f se acerca a 0, entonces 1 partido por f, bueno, se podría acercar a infinito, a menos infinito, o habría que ver los límites laterales, ¿ya? Entonces podría tener eh, alguna forma indeterminada de la forma infinito por partido por infinito. Si no es en el límite cuando x tiende a x0, entonces va a ser en los límites laterales, ¿ya? Todo depende de qué pase con el límite cuando x tiende a x0 de 1 partido por f, ¿ya? Podría ser de que el límite sea infinito, menos infinito, o no exista, pero que el límite lateral sea más infinito, el límite el límite lateral izquierdo sea más infinito, el otro sea menos infinito, o al revés. Todo depende, digamos, de esta función, ¿ya? Pero esencialmente esto me está diciendo que la forma 0 por infinito, yo la podría transformar en la forma 0 partido por 0 o en alguna que tenga que ver con la forma infinito sobre infinito. Eso no es un problema, ¿ya? Estas formas que son exponenciales las vamos a ver al final, ¿ya? Pero me gustaría ver esta, la infinito menos infinito, ¿ya? Entonces, ¿cómo tratar esa forma infinito sobre, o sea, perdón, infinito menos infinito? Entonces, forma infinito menos infinito. Entonces, esta forma se presenta, por ejemplo, cuando uno tiene límites de esta forma. F de x menos g de x debería poner eso de nuevo, se presenta al calcular límites de la forma, de esta forma, donde tanto el límite de la f como el límite de la g sean infinitos.
infinito. ¿Está bien? ¿Qué pasa con eso? Resulta que este límite, cuando x tiende a infinito, de f de x menos g de x, uno podría ver si es que se puede escribir en alguna de estas formas, infinito partido por infinito o 0 partido por 0. Una alternativa sería ver qué pasa con esto. Bueno, f de x es exactamente lo mismo que escribir 1 partido por 1 partido en f de x, menos 1 partido en 1 partido por g de x. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. ¿Qué ganamos con esto? Si nosotros sumamos, o sea, perdón, hacemos la resta acá, entonces la resta nos va a quedar 1 partido por g de x menos 1 partido por f de x, y todo esto partido por 1 partido por f de x por 1 partido por g de x. Eso que está ahí. ¿Está bien? Entonces, si es que yo lo miro de esta manera, supongamos, por ejemplo, que, claro, que el límite a x0 por ambos lados, tanto por la derecha como por la izquierda, me da infinito, y en el caso de la g también. ¿Qué pasaría acá? Si yo lo miro de esta manera, entonces este límite va a tener la forma 0 sobre 0. ¿Está bien? Entonces, lo que hemos hecho en el fondo es transformar esta forma indeterminada infinito sobre infinito en la forma 0 sobre 0. ¿Está bien? También se puede llevar a la forma infinito sobre infinito si es que uno considera, digamos, el inverso de eso. ¿Ya? Em, Eso. Entonces, eh, cuando estamos en presencia de estas dos, por ejemplo, nosotros las podemos tratar o las podemos transformar en alguna de estas dos y aplicar la regla del L'Hopital sin ningún problema. Estas formas que están acá, que son, perdón, estas formas que están acá, que son las formas exponenciales, por llamarla de alguna manera, esas las vamos a ver al final de la clase, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos que vamos a considerar acá, ¿ya? Vamos a considerar dos, y básicamente vamos a considerar uno de este tipo y otro de este tipo, para ver cómo se hace esa transformación que intentamos explicar hace un momento, ¿ya? Entonces, miremos este. Entonces, vamos a ver aquí ejemplo. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de x partido por x menos 1 menos 1 partido por logaritmo natural de x. Este es el ejemplo, bueno, este que está ahí. Bien, por un lado, tenemos esto, límite cuando x tiende a 1, ¿ya? De x partido por x menos 1. Este límite no existe, no existe. Porque de hecho el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de x partido por x menos 1, esto me da más infinito, y el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de eso, me da menos infinito. Así que este límite no, o sea, no me da infinito, no me da menos infinito, no existe simplemente. ¿Por qué? Porque por la derecha se da más infinito, por la izquierda a menos infinito. Ya, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el otro? El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, no, de hecho a 1 nomás, 1 partido por el logaritmo natural de x, este límite tampoco existe. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque cuando el x se acerca a 1, el logaritmo se acerca a 0. Entonces, si yo me acerco a 1 por la derecha el logaritmo es positivo, así que este límite va a ser más infinito, y por la izquierda va a ser menos infinito. 1 partido en logaritmo
es menos infinito, ¿ya? Fíjense que si yo tomo el límite por derecha, simplemente por derecha, ¿ya? O sea, esto me estaría diciendo, digamos, de alguna manera que podría pensar en tomar los límites laterales, ¿ya? Si yo me fijo solamente en los límites derechos, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esto es más infinito, y el límite por derecha del otro es más infinito. Así que por derecha tendría la forma infinito menos infinito. Por izquierda tendría la forma menos infinito más infinito, que en el fondo sería lo mismo, ¿ya? Entonces, por derecha y por izquierda tiene esta forma, ¿ya? Pero si yo lo miro por ambos lados, entonces cada uno de los límites no existe, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿ya? Veamos qué pasa. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente hacer la resta, ¿no? X menos 1 partido por logaritmo de x. Entonces, cuando nosotros hacemos la resta, nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x por logaritmo de x menos 1, y todo esto partido por x menos 1, y todo esto por logaritmo de x, ¿ya? Entonces, cuando esto está x, no, ahí me equivoqué porque aquí debería ser x menos 1, ahí sí, ya. Entonces, si nosotros miramos el límite de esta forma cuando hacemos la resta, fijémonos que este límite tiene la forma 0 sobre 0. El límite del numerador, el límite de esto me da 0, el límite de esto también me da 0, así que el límite del numerador es 0, y el límite del denominador es 0. Así que aquí está la forma 0 sobre 0. ¿Qué hacemos cuando tenemos la forma 0 sobre 0? Derivamos para ver si es que qué pasa con este límite nuevo de las derivadas y ver si es que podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿Está bien? Entonces, x menos 1 por logaritmo de x, todo esto derivado. Entonces, derivada del numerador. Bueno, la derivada de esto sería la derivada de x, 1 por el logaritmo. Entonces sería logaritmo natural de x, más la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x por x, es decir, más 1, menos la derivada de x menos 1, que es 1. Así que estos se cancelan y me queda un logaritmo en el numerador. En el denominador me va a quedar la derivada de esto por eso, es decir, me va a quedar logaritmo, más esto sin derivar por la derivada del logaritmo, es decir, me va a quedar x menos 1 partido por x. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 1, logaritmo natural de x, partido por logaritmo natural de x más x menos 1. Y todo esto partido por x. ¿Está bien? Bien. Bueno, en este límite, bueno, lo podemos dejar así o simplemente podemos darnos cuenta de que aún tenemos la forma 0 sobre 0, ¿ya? Entonces aquí tenemos la forma 0 sobre 0, porque cuando el x se acerca a 1, el logaritmo se acerca a 0, y lo mismo pasa con este denominador. Entonces, de nuevo tengo la forma 0 sobre 0, podemos ver qué pasa si es que derivamos por segunda vez. Entonces, el límite cuando x tiende a 1, la derivada del de arriba, partido por la derivada del de abajo. La derivada del de arriba es 1 sobre x, 1 sobre x partido por la derivada del de abajo, 1 sobre x, menos la derivada de s, de hecho es más, la derivada de s por s, x, menos la derivada de s por s, x menos 1, y todo esto partido por x al cuadrado. Entonces, si vemos ese límite, nos queda límite cuando x tiende a 1, 1 partido en x en el numerador, 1 partido en x en el denominador, y aquí se cancelan los x, me va a quedar más 1 sobre x cuadrado, y cuando el x se acerca a 1, esto me da un medio. Entonces, al derivar dos veces, obtuve un resultado, un número real, un medio. ¿Qué me está diciendo eso? Que si nosotros aplicamos la regla del L'Hopital dos veces, ¿sí? Porque llegamos a derivar dos veces,
Entonces la conclusión es que este límite, cuando x tiende a 1, de x partido por x menos 1, menos 1 partido por logaritmo, es 1/2. Y con eso estamos listos con este ejercicio, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros teníamos algo de la forma infinito menos infinito en los límites laterales. En los límites dobles no teníamos eso, ¿ya? Entonces lo que tuvimos que hacer fue simplemente hacer la resta. Cuando hicimos la resta, en el fondo se transformó en algo de la forma 0 partido por 0, ¿ya? Y ahí pudimos aplicar la regla anterior, ¿ya? Eso. Con respecto al ejemplo 4, que es el otro que vamos a hacer, ejemplo 4, bueno, no vamos a poner ejemplo 4, sino que vamos a poner esto simplemente. Aquí 1 por izquierda, raíz de 1 menos x, por logaritmo del logaritmo de 1 partido en x. Ya. Entonces, aquí tenemos una función f, aquí tenemos una función g, ¿ya? Si yo miro el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f, ese límite me da 0, y por otra parte, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, a ver, si es que el x se acerca a 1 por la izquierda, entonces 1 partido por x se acerca a 1, pero por... todo depende de esta función. A ver. Todo depende de esto. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo el 1 ahí, la imagen de 1 es 1 bajo la función 1 sobre x. Entonces, si yo me acerco al 1 por izquierda, es decir, me voy a estar acercando a 1 por izquierda, entonces los valores de imágenes se van a acercar a 1 por derecha. ¿Está bien? Entonces, si el 1 partido por x, o sea, perdón, si el x se acerca a 1 por izquierda, 1 partido en x se va a acercar a 1 por derecha. Si es que esto se acerca a... o sea, si es que el x se acerca a 1 por izquierda, entonces la conclusión sería que esto, de hecho lo vamos a poner mejor. Si es que el x se acerca a 1 por izquierda, la conclusión es que el 1 sobre x se va a acercar a 1, pero por derecha. Si es que esto se acerca a 1 por derecha, entonces el logaritmo de 1 sobre x se va a acercar a 0 por la derecha, ¿cierto? Y ahí hay que ver el gráfico del logaritmo, ¿está bien? Y si el logaritmo se acerca a 0 por derecha, entonces el logaritmo del logaritmo, esto es lo que quería decir, digamos, en el fondo, se va a acercar a menos infinito. Entonces, este límite que está acá tiene la forma 0 por menos infinito. ¿Está bien? Bueno, es algo parecido a esto, salvo que aquí va a ser menos infinito, pero es lo mismo, ¿ya? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, lo que vamos a hacer es em, este límite lo vamos a escribir de otra manera. Ahí. Ya, entonces, vamos a escribir este límite hoy, ahí. Ahí sí. Ya, entonces este límite lo vamos a escribir como límite cuando x se acerca a 1 por izquierda del logaritmo de 1 sobre x, y todo esto partido por 1 partido en raíz de 1 menos x. Entonces fíjense que si yo escribo el límite de esta forma, entonces de esta forma va a tener la forma indeterminada. Esto se iba a menos infinito ahí
partido por infinito. Entonces, cuando lo escribí de esta manera, obtengo una forma indeterminada que ya habíamos visto y podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, apliquemos la regla del L'Hopital. Es decir, vamos a derivar una vez. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda, derivada de esto. Es decir, la derivada del logaritmo, 1 partido por ese logaritmo. Logaritmo de 1 sobre x multiplicado por la derivada de este logaritmo, es decir, 1 partido en 1 partido en x, y multiplicado por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. Estoy aplicando la regla de la cadena dos veces, ¿cierto? Y todo esto partido por la derivada del de abajo. Entonces, la derivada del de arriba por el de abajo, 0, menos la derivada del de abajo por el de arriba, menos 1 partido por 2 raíz de 1 menos x, esto multiplicado por menos 1, y todo esto partido por 1 menos x. ¿Está bien? Ahí está la derivada del de abajo. Si nosotros arreglamos esto un poco, a ver, nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Bueno, aquí en el denominador nos va a quedar, o sea, en el numerador, 1 partido por logaritmo de 1 sobre x. Aquí nos va a quedar simplemente un menos 1 sobre x. Y acá, en el otro, me va a quedar un 1 partido en 2 por 1 menos x elevado a 3 medios, si es que uno hace esta cuenta que está acá. ¿Ya? Ahora, eso que está ahí, nosotros lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Lo único que he hecho hasta ahora ha sido un desarrollo algebraico. No he vuelto a derivar nada más que eso. Derivé aquí y ahora estoy arreglando esta fracción para que quede un poco más sencilla. Entonces, tengo un 2 acá, tengo eso ahí, entonces me va a quedar menos 2 partido por x. Tengo este en el denominador del denominador, entonces esto es lo mismo que poner 1 menos x elevado a 3 medios. Y acá abajo me va a quedar un logaritmo de 1 sobre x. Ahí estamos. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, por un lado, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de menos 2 partido por x, este límite es menos 2. Eso es indiscutible. Este otro límite es el que nos trae, digamos, la forma indeterminada. ¿Está bien? Aquí tenemos dos opciones. O simplemente volvemos a derivar en todo este límite, pero fíjense, en el numerador es fácil de derivar, pero en el denominador nos va a quedar un x por un logaritmo. Eso no es que complique tanto las cosas, pero en vez de mirar a todo esto, yo simplemente voy a mirar esto nomás, porque aquí se produce la forma indeterminada. Esto, digamos, no aporta con una forma indeterminada, ese límite se puede calcular. Si es que este límite existe, entonces el límite de esto va a ser el producto de los dos límites. ¿Está bien? Ahí estamos ocupando álgebra de límite. Entonces, para reducir un poco la complejidad, digamos, vamos a considerar este límite y ver qué pasa, porque este límite sí tiene la forma 0 sobre 0. Tiene la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Y si tiene la forma 0 sobre 0, aplicamos el L'Hopital. Entonces va a quedar la derivada de ese, que va a ser 3 medios por 1 menos x, por 3 elevado a 3 medios menos 1, es decir, 1 medio, todo esto multiplicado por menos 1, y partido por la derivada de este logaritmo, es decir, va a ser 1 partido en 1 partido en x por menos 1 sobre x cuadrado. Calculamos este límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, entonces aquí tengo menos menos, me va a quedar un más, va a quedar un 3 medios, va a quedar un 1 menos x elevado a 1 medio, y acá me va a quedar un 1 sobre x, que en el fondo es tener un x para el numerador. Y me faltó... no me faltó nada. Estamos bien hasta ahí. Y este límite es 0.
Este límite es 0 porque esto se acerca a 0. Aquí podemos aplicar álgebra de límites sin ningún problema. Álgebra de límite, ¿está bien? Entonces, la conclusión sería que el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de esto que está acá, es 0. ¿Por qué? Porque este límite me dio 0 y el otro límite me da menos 2, así que por álgebra de límites, este límite es 0. Por lo tanto, si es que este límite me dio 0, como este es el límite del cociente entre las derivadas, entonces la conclusión sería que el límite original también me da 0. ¿Está bien? Entonces, usando el L'Hopital, esto implica que el límite, cuando x tiende a 1, y de hecho el límite es este, 1 por izquierda, este límite es 0. ¿Está bien? Y con eso estamos listos con este ejemplo. Bien, lo último que vamos a ver son las formas indeterminadas exponenciales, ¿ya? Como habíamos visto en la lámina anterior, habían varias formas indeterminadas, entre ellas está la 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0. Se consideran formas indeterminadas porque no se puede determinar su valor, ¿ya? Entonces, como bien dice acá, la regla de L'Hopital también se puede aplicar a límites que tienen esta forma, o sea, a límites de esta forma, f de x elevado a g de x, ¿ya? Y es aquí donde se producen estas formas indeterminadas anteriores. Por ejemplo, ¿cuál era la forma indeterminada? 1 elevado a infinito era una, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0. Entonces, ¿cuándo se produce cada una de ellas? Entonces voy a poner acá 1 elevado a infinito, se produce cuando tenemos límites de la forma, de esta forma, límite cuando x tiende a x0 de f de x elevado a g de x, donde el límite cuando x tiende a x0 de la f de x me da 1 y el límite cuando x tiende a x0 de la función g de x me da infinito. Por ejemplo, ¿ya? Las otras formas indeterminadas se van a producir dependiendo de cuántos sean estos límites que están acá, ¿ya? Entonces ahí hay un ejemplo. La cosa es cómo tratar a estos límites que están acá. Entonces, este límite, para tratar los límites de esta forma, lo que uno hace es aplicar una propiedad del logaritmo simplemente, ¿ya? Lo que está acá escrito es exactamente lo mismo que escribir esto. Límite cuando x tiende a x0 de exponencial elevado al logaritmo natural de f de x y todo esto elevado a g de x. ¿Ya? Esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a x0 de exponencial, x0, exponencial g de x multiplicado por el logaritmo de f de x. Entonces, esto en el fondo es básicamente un resumen de lo que está en el paso unido. ¿Está bien? Porque sería primero eso, y segundo, calcular este límite. Límite cuando x tiende a x0 de g de x por logaritmo de f de x. Si es que este límite existe, ¿ya? Entonces nosotros podemos concluir que el límite de f elevado a g va a ser la exponencial del límite anterior, por continuidad de la función exponencial, ¿ya? Entonces aquí lo que estamos usando es la continuidad de la función exponencial. Entonces serían dos pasos, básicamente. Hacer este paso de la exponencial y el logaritmo, calcular el límite que aparece en esta exponencial, ¿ya? Y después por continuidad de la función exponencial, obviamente en el caso de que exista este límite, nosotros vamos a poder determinar el límite de f elevado a g. Y aquí tenemos dos ejemplos, y nosotros vamos a hacer solamente uno, el otro quedará de ejercitación para ustedes.
Entonces vamos a ver el ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces, límite. Cuando x tiende a infinito, 3x más 1 partido por 3x menos 5. Todo esto elevado a 2x. Fíjense que este límite tiene la forma 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito. ¿Por qué? Porque la función, esta sería mi función f, ¿ya? 3x más 1 partido por 3x menos 5. Si es que yo tomo el límite de esta función, este límite me da 1. Y si tomo el límite de este exponente, entonces me da infinito. Así que este límite tiene la forma 1 elevado a infinito. ¿Qué hacemos para calcular este límite? Lo que hacemos es aplicar lo que hicimos anteriormente. Es decir, vamos a aplicar exponencial y logaritmo. Entonces lo que nos va a quedar es límite cuando x tiende a infinito, exponencial elevado al logaritmo 3x más 1 partido por 3x menos 5, todo es elevado a 2x. Y ahora simplemente límite cuando x tiende a infinito, exponencial, este 2x por propiedad del logaritmo va a pasar multiplicando 3x más 1 partido por 3x menos 5. Y ahora lo que hacemos es calcular el límite que aparece acá. ¿Está bien? El paso 1 ya está listo. El paso 1 ya está listo, ¿ya? Y ahora lo que hacemos es calcular el límite de lo que está en el exponente. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 2x por logaritmo de 3x más 1 partido por 3x menos 5. Este límite tiene una forma indeterminada, infinito por 0, o 0 por infinito, ¿ya? Es infinito por 0. Entonces, cuando estamos en presencia de una forma indeterminada de este tipo, lo que podemos hacer, ¿ya? Es o bien pasar el 2x al denominador, o pasar el logaritmo al denominador. ¿Y cómo se hace eso? Invirtiendo. Entonces, por ejemplo, si pasamos el 2x al denominador, entonces nos tiene que quedar 1 partido en 2x. Si yo lo escribo de esta manera, este límite lo escribo de esta manera, entonces este límite tiene la forma 0 sobre 0. Y nosotros podemos aplicar la regla del L'Hopital acá, ¿ya? Y ver qué ocurre, ¿ya? Entonces, vamos a derivar el numerador y el denominador. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo 3x más 1 partido por 3x menos 5, derivada de eso, ahí, partido por la derivada de 1 partido por 2x, ¿ya? Derivada del numerador, límite cuando x tiende a infinito, derivada del numerador, me va a quedar 3x menos 5 partido por 3x más 1, porque como estoy derivando un logaritmo va a ser 1 partido por eso, que es justamente eso, multiplicado por la derivada de lo que está acá adentro, es decir, la derivada del de arriba por el de abajo, es decir, me va a quedar 3x menos 5, menos la derivada, me falta un 3 ahí, me faltó un 3 porque la derivada del de arriba, que es 3 por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, y todo esto partido por el de abajo al cuadrado. Y todo esto partido por, aquí está la derivada del numerador, y la derivada del denominador es menos 1 partido por 2x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, con esto estamos casi listos, porque ahora lo único que tenemos que hacer es arreglar esto un poco, hacer algunas simplificaciones, qué sé yo. Entonces lo vamos a escribir así, 3x menos 5 partido por 3x más 1, ¿sí? Fíjense que acá me va a quedar un menos, ¿ya? Em, entonces queda menos 2x cuadrado, ahí está, ¿sí? Eso lo pasé al numerador. Aquí en esta fracción nos va a quedar 3x, o sea, perdón, 9x menos 9x, se cancelan los x, me va a quedar menos 15 menos 3, así que son menos 18, y todo esto partido por 3x menos 5 al cuadrado. Y con esto ya estamos casi listos. 3x menos 5 partido por 3x más 1.
¿sí? 3x más 1. Acá nos queda 36 x cuadrado partido por 3x menos 5 y todo esto al cuadrado. ¿Ya? En este caso, bueno, uno podría aplicar la regla del L'Hopital, pero en este caso es un poco innecesario porque el límite se puede calcular sin usar la regla del L'Hopital. ¿Cuánto da el límite? Bueno, el límite de esto me da 1 y el límite de esto me da 36 partido por 9. Así que por álgebra de límites, entonces este límite da 36 partido por 9 y eso es 4. Entonces esto es el límite, ¿sí? Del cociente de las derivadas. Como este límite existe, entonces este límite tiene que ser igual a ese límite que está ahí. ¿Está bien? Y si este límite me da 4, entonces el límite que yo quiero, que es ese, me va a dar exponencial elevado a 4. Entonces ahí estamos usando la continuidad de la función exponencial. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 3x más 1 partido por 3x menos 5, todo esto elevado a 2x, esto me da exponencial elevado a 4. Y con eso estamos listos con este ejercicio. El otro queda de tarea para ustedes, ¿ya? Y para finalizar, viene la parte de ejercitación en donde tenemos simplemente 7 límites para calcular. Lo ideal sería que estos límites lo hagan con la regla del L'Hopital, ¿ya? Y con eso finalizamos la clase.